hagamos la igualdad de números complejos. Si tenemos Z1 igual a más BJ y Z2 igual a C más EJ, vamos a decir que estos dos números complejos son iguales si la parte real, sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales, ¿sí? Entonces, un número complejo en forma binómica es igual a otro si sus partes reales son iguales y sus partes imaginarias son iguales. Ahora, si hablamos de un número complejo en forma trigonométrica, decimos Z1 es igual a R1 coseno de alfa más J seno de alfa y Z2 es igual a R2 coseno de beta más J seno de beta. Entonces, vamos a decir que estos dos números complejos en forma trigonométrica son iguales si sus módulos son iguales, o sea, R1 es igual a R2, y si sus ángulos son iguales. Pero además, podemos agregar o difieren en una cantidad exacta de vueltas. Entonces decimos más 2 pi k. Pi, recordemos que es igual a 180 grados, ¿sí? Entonces lo podemos decir, alfa es igual a beta más 2 por 180, que será 360, k. Donde k lo que representa es una cantidad exacta de vueltas. Cantidad exacta de vueltas. Bien, veamos cómo es eso. Si nosotros tenemos parte real, parte imaginaria, ¿sí? Y tenemos un número complejo, por ejemplo, Z1 igual a 3 coseno de 40 más J seno de 40 grados. Y tenemos un número Z2 igual a 3 coseno de 400 grados más J seno 400 grados, ¿sí? Si nosotros representamos el primer número complejo Z1, sabemos que forma respecto del semieje positivo real un ángulo de 40 grados. Entonces será, ¿sí? Tendrá módulo 3, R1 igual a 3 y formará acá un ángulo de 40 grados. Ahora, ¿qué pasa si represento el número complejo Z2? También tiene módulo 3 y forma un ángulo de 400 grados respecto de este semieje real. Toda la vuelta sabemos que son 360. Y si agrego 40, ¿qué ocurre? El vector, ¿sí?, está coincidiendo con este, ¿sí? O sea, R2 igual a 3 y está formando, ¿qué cosa? Con toda esta vuelta, un ángulo de 400 grados. Pero fíjense que tienen la misma posición y el mismo módulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos dos números complejos son iguales. ¿En qué estarían difiriendo? En una cantidad exacta de vueltas. ¿En cuántas vueltas? En una, ¿sí? Porque esto da 360, ¿sí? Si arranco de acá, 360, oh, perdón, acá lo grafiqué mal. Desde acá, 360 toda la vuelta, más este pedacito que son 40 grados. Entonces, eso es lo que quiere decir o difieren en una cantidad exacta de vueltas. Esto es como si tuviéramos un medio que es igual a 2 cuartos, que es igual a 4 octavos, ¿sí? Todas estas fracciones, ¿cuánto dan? 0,5, ¿sí? Son iguales, representan el mismo número real, da el mismo número real. Y acá pasa lo mismo, ¿sí? Los vectores representativos de esos dos números coinciden, ¿sí? Entonces son iguales. Vamos a ver operaciones en forma trigonométrica. Vamos a definir dos números complejos en forma trigonométrica. Z1 es igual a R1 coseno de alfa más J seno de alfa y Z2 es igual a R2 coseno de beta más J seno de beta.
Entonces, vamos a ver la multiplicación. ¿Cómo se realiza la multiplicación entre dos números complejos en forma trigonométrica? Se multiplican los módulos, vamos a poner que Z1 por Z2 es igual a R1 por R2, se multiplican los módulos y se suman los argumentos, coseno de alfa más beta más j seno de alfa más beta. Esta es la fórmula con la que vamos a resolver la multiplicación, ¿sí? Se multiplican los módulos y se suman los argumentos o ángulos. En la división, lo que vamos a hacer es Z1 dividido Z2 va a ser igual. Se dividen los módulos y se restan los argumentos. Alfa menos beta. ¿Sí? Entonces, se dividen los módulos y se restan los ángulos o argumentos. Y en el caso de la potenciación, vamos a decir que Z1 a la n va a ser igual. ¿Qué se hace? Se potencia el módulo y se multiplica el argumento por n. Entonces nos queda coseno de n alfa más j seno de n alfa. Entonces se potencia el módulo y se multiplica por la potencia el ángulo. Con estas tres fórmulas vamos a poder resolver la multiplicación, división y potenciación en forma trigonométrica. Tenemos dos números complejos, Z1 a 4 coseno de 50 grados más j seno de 50 grados y Z2 igual a 3 coseno de 60 grados más j seno de 60 grados. Entonces vamos a multiplicar Z1 por Z2. Dijimos que para obtener la multiplicación de dos números complejos en forma trigonométrica, lo primero que hacemos es multiplicamos los módulos, ¿sí? Entonces 4 por 3 y restamos sumamos los ángulos. Entonces 50 grados más 60 grados más j seno de 50 grados más 60 grados. Entonces el resultado de multiplicar estos dos números va a ser 12 para el módulo coseno de 110 grados más j seno de 110 grados. Resultado de la multiplicación. Si dividimos esos dos números complejos, dijimos que teníamos que hacer dividir los módulos, nos queda 4 tercios, siempre en el divisor, ¿sí? Acá tenemos Z1 dividido Z2, o sea que el divisor siempre tenemos en cuenta cuál va a ir al denominador, ¿sí? Y restamos los ángulos, entonces nos queda coseno de 50 grados menos 60 más j seno de 50 grados menos 60 grados. Entonces esto va a ser igual a 4 tercios coseno de menos 10 grados más j seno de menos 10 grados. Ahora, nos quedó menos 10, no nos quedó un número positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos ubicar acá el número complejo en el plano cartesiano, dijimos que el sentido de giro
horario, perdón, el sentido de giro positivo es antihorario. Entonces, el sentido de giro horario será el sentido de giro negativo. Eso quiere decir, si tenemos menos 10 grados, tenemos que contar desde el real hacia este lado. Entonces tendremos el vector que está formando ese ángulo de 10 grados ahí. Para poder informar el vector, ¿sí?, con el ángulo contado desde el semieje positivo real hasta donde está ubicado el vector, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 360 menos 10. Entonces, Z1 sobre Z2 va a ser igual a 4 tercios por coseno de 350 más J seno de 350 grados. Y ahora sí, está listo nuestro cálculo. Si queremos calcular potencia, por ejemplo, Z1 a la quinta, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Que se potencia el módulo 4 a la quinta y se multiplica por 5 el ángulo, o sea, por la potencia. Entonces, coseno de 5 por 50 grados más J seno de 5 por 50 grados. Entonces, Z1 a la quinta va a ser igual a 4 a la quinta, que eso es igual a 1024, por el coseno de 5 por 50 nos da 250 grados, más J seno de 250 grados. Y está listo nuestro cálculo. Entonces, hasta ahora hemos realizado operaciones en forma binómica y en forma trigonométrica. Revisemos cuáles. Operaciones. En forma binómica, ¿qué realizamos? Suma, resta, multiplicación, división y potencias de la unidad imaginaria, ¿sí? J. Y en forma binómica, perdón, forma trigonométrica, vimos qué operaciones: la multiplicación, la división y las potencias de cualquier número complejo. También en forma trigonométrica se puede calcular la radicación, pero nosotros llegamos hasta la potencia.